José María, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros y concedernos esta entrevista. Es un placer. Y bueno, en principio como persona, como vecino, que ha trabajado también sobre la historia de Ricote, ¿nos podrías hablar un poco sobre el origen y los primeros pobladores que tuvo esta localidad? Habría que remontarse muy lejos, porque hemos encontrado pinturas rupestres que datan de hace unos 5.000 años. Pero bueno, quitando esa primera presencia humana que tenemos detectada en este entorno, pues cuando realmente entra Ricote en la historia es con la invasión musulmana. Y este debió ser uno de los primeros lugares que ocuparon. Está muy cerca, es zona del sur de la península, y debió estar poblado por musulmanes o sometido al control musulmán de una forma muy rápida, en ese mismo siglo VIII. Y a lo largo del periodo musulmán, pues es cierto que de aquí fueron grandes sabios del mundo islámico, pero en general la vida pudo haber discurrido pues, como cualquier otro pueblo de la época. Es decir, con una economía basada en la agricultura, en el comercio de proximidad, y muchas veces no tan de proximidad porque muchos de los productos que aquí se generaban se comercializaban en diferentes lugares de la península, y debe ser una existencia bastante tranquila, quitando los problemas derivados de la presión de la Orden de Santiago, que era el territorio a la organización a la que perteneció a partir del siglo XIII. No debió ser no fue una época de grandes convulsiones. Es verdad que cuando aumentaba la presión fiscal, esta gente se iba a Granada huyendo de esa presión fiscal, pero también es cierto que en Granada la presión fiscal de sus correligionarios no era menor, con lo cual se volvían aquí. Es decir, fue un continuo viaje de ida y vuelta hasta el periodo morisco, hasta la conversión forzosa de 1501, y ahí empieza pues todo este periodo más convulso, en el que que termina en 1609, como en el resto de España, sino en 1613 con la expulsión definitiva. El resto de la historia de Ricote pues es la de un pueblo bastante no anodina, porque la historia de los pueblos nunca es anodina, pero sí bastante parecida a la de otros lugares. Se puede asemejar a la de muchos lugares, pero yo creo que si hay algo que destaca un poco aquí, que mencionabas, esa presencia morisca y bueno, árabe musulmana, a pesar de la conquista cristiana, manteniendo mucha gente también esas tradiciones, y bueno, también esa legislación de Felipe II llevó a esta sublevación de los moriscos que se produjo sobre todo en las Alpujarras. Yo no sé qué consecuencias tuvo eso para Ricote. ¿Qué consecuencias? La sublevación de las Alpujarras, en general en el Reino de Murcia, supuso la llegada de una población bastante levantisca. Estamos hablando de los moriscos alpujarreños. Personalmente creo que sirvió para que los moriscos de aquí se pusiesen la diana, o les pusiesen la diana. Es decir, aquellos se habían sublevado, Felipe II tuvo bastantes problemas con aquella sublevación, aquellos se vienen aquí, y estos son moriscos. ¿Qué tiempo van a tardar en sublevarse? Pues tampoco lo sabemos, pero ya estaban bajo supervisión de la corona. De todas formas, mi teoría es que la expulsión de los moriscos no se debe a motivos religiosos. El morisco pierde muy pronto lo que es el contacto con su religión. A partir de 1501, él no tiene referentes religiosos, no tiene nadie que le dicte cómo comportarse religiosamente. Es decir, en el momento en que carece de guías espirituales, empieza
empieza a perder el contacto con su religión. Ya estamos hablando de una transmisión religiosa sin una normativa, sin un referente, ¿no? Y realmente cuando se les expulsa, por los estudios que he realizado, son tan cristianos como los que quedan. ¿Qué problema tenían? Que estaban en una lista. Estos moriscos estaban tachados como moriscos y figuraban en ese listado. Y ese listado hay que cumplirlo. Y tú estás en esa lista y te expulso, y el que no está en ese listado se queda aquí. Y una figura sobresale por encima de todas, que es Al-Ricotí. ¿Nos puedes hablar un poco de...? Conozco poco, ese periodo no lo he estudiado, pero evidentemente son grandes. Esta persona tiene una característica que yo creo que es que se adelantó bastante su tiempo. Es decir, quizás estemos hablando de una persona que fue prototipo de lo que después, del personaje que después se te da en el Renacimiento. Es decir, esta persona tocó muchísimas materias del mundo de la ciencia, de las matemáticas, la astronomía. Entonces estamos hablando de un personaje bastante interesante, bastante desconocido porque es muy habitual cuando se publica repetir lo que otros han dicho, pero aquí tocamos con un tema bastante complejo, y es el idioma y la carencia de fuentes documentales, ¿no? Pero lo que sabemos de él es que era un personaje bastante interesante y, como ya te digo, adelantado a su tiempo en muchas cosas. Y bueno, si damos un salto en el tiempo, nos vamos ya a mediados del siglo XIX, en el que se ve que hay un periodo fértil, que llegan en 1860 a 1717 personas, duplicando casi lo que había anteriormente, según el diccionario también de Madoz. De Madoz, sí. ¿Y a qué fue debido esto? ¿Qué consecuencias también tuvo las desamortizaciones de Madoz y Mendizábal en esta zona? En el caso de Ricote, mira, realmente poco. Buena parte de los bienes, es gracioso porque en el siglo XVIII, si miráis el catastro de Ensenada, os vais a encontrar una serie de tierras que son propiedad de la familia Llamas. Esas propiedades, estos eran los administradores de la Orden de Santiago. Y cuando se produce la desamortización, poco a poco, todas esas tierras, no sabemos lo que va pasando con ellas. No está documentado quién va comprando esas tierras. Pero es gracioso que ya en el siglo XX, un señor dona todas esas tierras a la Iglesia. Y nos encontramos con que las tierras que en un momento pertenecieron a la Orden de Santiago pasan a través de esa compra que se va produciendo tras la desamortización a formar parte de un lote que es donado en una fundación a la Iglesia Católica. Vamos, que vuelve al origen, en parte. Cambia de... si la pregunta puede ir, o una pregunta puede ser si esas tierras pasan a los agricultores del pueblo, no. Ese es un lote que pertenecía a la oligarquía y sigue perteneciendo a la oligarquía. Claro, que al final la propiedad no se repartió, ¿no? De alguna manera. No se repartió. Sí, si nos acercamos ya, yo creo que si ya entramos en la parte de centrarnos más en la huerta, en el patrimonio etnográfico de aquí también de Ricote, antes de profundizar en las diferentes cosas, nos encontramos con un elemento ahí que es la ermita de Nuestra Señora de las Huertas. ¿Qué nos puedes contar acerca de este lugar? La ermita es una de las grandes desconocidas. La ermita primero fue mezquita. Es decir, esa fue la mezquita de la población musulmana de Ricote. En algunos lugares del valle, la mezquita estaba en el casco urbano y sirvió para hacer la iglesia sobre ella. En el caso nuestro, en el caso de Ricote, no.
La iglesia, donde está, bueno, hemos tenido muchas iglesias, esa es la verdad. Es decir, en ese entorno de la Plaza de San Pedro y donde está la iglesia actual, en la Plaza de San Pedro hubieron dos iglesias, de muy mala calidad las dos, evidentemente, porque además tuvieron que hacerlas muy rápido en el momento de la conversión, que obligó la orden. Y la que tenemos que es que está hecha sobre la anterior, pero que no era tampoco mezquita, ¿no? Entonces la mezquita es la ermita. Entonces esa mezquita tiene una historia bastante graciosa y bastante ligada al carácter español. La Orden de Santiago, sabéis que va haciendo visitas de todos sus bienes, y así lo va haciendo a lo largo del siglo XVI. A principios del siglo XVI va visitando y visita la ermita. Una primera visita a principios de siglo, una sobre 1520, va visitándola, pero deja de visitarla. Pero deja de visitarla porque ya estaba en muy mal estado. Pero estaba en tan mal estado debido a que el mayordomo se había fugado con el dinero de la restauración o destinado a la conservación de la ermita. Es gracioso que esa ermita se mantenga mucho tiempo. Aquí, por ejemplo, tuvimos otra en la Plaza de Santiago, otra iglesia, que duró muy poco. No la conservaron. Pero es que era la iglesia de la población militar del castillo. Y a la población de Ricote, pues la verdad, no le tendrían demasiado cariño a esa iglesia y dejaron de cuidarla y se vino abajo muy rápido. Con la ermita no sucedió eso. Pero claro, es que ellos seguían cuidando la ermita, pero es porque era su anterior mezquita. Y así llega hasta mitad del siglo XVI y a partir de ahí ya se pierde el rastro. Es un monumento que necesita, en primer lugar, conservación. Quedan 2 muros, pero por lo menos que no se caiga. Ya intentamos hace tiempo poner en marcha un proyecto para que se conservase, pero siempre es verdad que en cuanto a temas de conservación, los pequeños pueblos y pequeños monumentos dentro de los pequeños pueblos no están protegidos por parte de la administración. Y si ya ampliando un poco el foco en ese lugar, yo creo que si algo destaca es este sistema hidráulico que tiene, en el que yo creo que el gran protagonista son las acequias. ¿Cómo funcionan y de dónde sacaban el agua estas acequias de Ricote? Es uno de los mejores estudiados de España, este sistema. Tiene una gran superficie, estamos hablando de unas 90 hectáreas en total del sistema, lo que es la parte de la Huerta Vieja, y tiene el origen en el manantial del Molino. Es un caudal de unos 12 litros por segundo y en torno a él se fue generando la huerta. Primero eran apenas unas 10 taullas. La taulla tiene 1.118 metros cuadrados en Murcia. Y se generó a partir de ese, por llamarlo de alguna manera, 12 litros, pero de ese gran manantial. Aparte existen otros pequeños manantiales distribuidos por la huerta, y que fueron completando la dotación hídrica de las parcelas que iban excavando. Entonces tenemos una primera zona de huerta que es en torno a la zona de escorrentía del agua, y de ahí fue aumentando la superficie hacia la zona de monte. ¿Hasta dónde? Hasta donde la rentabilidad no existía, ¿no? Entonces, y eso generó una huerta de sobre las 90 hectáreas. ¿Y aquí llegó a existir, o en algún momento se sabe que existieran norias o aceñas en Ricote, o al menos en la cercanía? Bueno, vamos a ver, noria es imposible. No hay caudal suficiente para hacerla girar, ¿no? Aceñas sí, ceñas o aceñas sí. Hay varias, todavía quedan restos, y incluso si queréis fotografiar una, la tenemos cerca. Incluso tiene agua. Es gracioso porque nos decían que cuando se pusiese el sistema de riego por goteo, se secaría. Lo que ha ocurrido es que con el sistema de riego por goteo se ha aprovechado más el agua, se riega más en sitios puntuales, no existe la escasez de agua que existía cuando teníamos el riego a pie,
y algunos acuíferos se han recuperado. Entre ellos, el de una de las aceñas que tenemos aquí cerca del pueblo. ¿Y en qué consiste una aceña? La aceña, hay dos modelos, podéis elegir cuál. Tenéis principalmente, tenéis la que le llamaban de sangre, que lo que consiste es una serie de cangilones de envases que va por un sistema de torno, va haciéndola girar y va subiendo el agua del pozo y va vertiéndola en una canal, en una acequia, en lo que es la canal, y con eso riegas. ¿Cómo hace girar todo ese mecanismo? En las de sangre era una persona y otras que la hacen girar con un animal. Normalmente el burrico que tenían en cada casa, la mula, que eran animales que la verdad es que aquí existían bastante, porque los moriscos, buena parte, era gente muy apegada al camino, muy a hacer rutas, no de senderismo, pero... Y hemos detectado, por ejemplo, venta de limones del Valle de Ricote en zonas como en Guadalajara y en otros lugares bastante distantes de aquí. Como el famoso morisco Ricote, ¿verdad? Del Quijote. Sí, hay que decir, yo hablando con colegas allí de la Universidad de Alicante, uno de ellos decía que la historia de los moriscos habría que reescribirla. Yo creo que sí, porque hemos dicho muchas tonterías sobre ellos. Y sobre todo porque si alguien es capaz de definir perfectamente lo que eran los moriscos, el sistema de vida, el cómo su integración en la sociedad, es ese capítulo 53 de la segunda parte del Quijote, que yo no he leído nada mejor sobre los moriscos que lo que decía Cervantes. Al final, justo es en la época encima que estábamos hablando, ¿no? De la sublevación, posterior a todo eso y de la posterior expulsión de los moriscos. Volviendo un poco al tema del sistema de riego, yo creo que otro de los elementos que no se puede dejar pasar son esas balsas o balsicas, ¿verdad? Que están repartidas. ¿Nos puedes mencionar alguna de ellas o las más importantes? Sí, tenemos varias. Tenemos el Paúl, que es uno de esos afloramientos. Tenemos el Balsón, la balsica vial. Hay varias, e incluso todas estas son explotaciones, entre comillas, colectivas. Tienen su propia comunidad de riego y tienen sus regantes que las mantienen, pero es que aparte hay otras que son hasta particulares, pequeños afloramientos en una parcela y el que la riega o que la regaba el dueño y el excedente lo vendía. La diferencia que tienen estos pequeños afloramientos, por ejemplo, con el del molino, es que el molino con 12 litros puede regar directamente con esa acequia, mientras que el manantial puede aportar quizá 1 litro, 2 litros por segundo como mucho, con lo cual necesitan la balsa para acumular el agua y después poder regar. Y están también los elementos de los partidores, ¿no? Sí. ¿Me puedes definir un poco lo que son los partidores? La misma palabra lleva la definición. En lo que consistían era en un sistema para poder dividir el agua. Imagínate que tú estás regando con el agua del molino y tú tienes 12 litros por segundo y yo voy a regar con el agua del Paúl y yo voy a sacarle a la acequia lo mismo, otros 12 litros. Yo puedo regular la salida, ¿no? Entonces en el regulador de salida voy a intentar que sean 12 litros, ¿vale? Pues tú cuando llegas a ese partidor, lo que haces es levantar los 2 tablachos y en el centro te vas a encontrar, el partidor en sí es una piedra en el centro y está perfectamente nivelado y lleva un sistema como de escalones para que el agua vaya decantándose y llegue bastante mansa a lo que es la zona de división, y entonces por cada una de las bocas de salida del partidor te va a salir la misma cantidad. Y relacionado con esto, aparte de los que hemos hablado ya, ¿no? Y los que has mencionado, había otros manantiales o pozos, ya no solo en la zona de la huerta, sino en otras partes del municipio, a destacar, quizá en el campo de Ricote o en... En el campo de Ricote hay, y todavía quedan,
quedan dos espacios que arqueológicamente merece la pena estudiar. Por una parte está la huerta de Charrara, que es un sistema como el del Molino, por ejemplo, en miniatura, porque tiene sus pequeñas balsas, está pegado a una rambla. Entonces ahí normalmente está el afloramiento de la rambla, y esa rambla está encauzada y tienes en la cabecera un molino. Aquí el agua se aprovecha al máximo, es decir, no desperdiciar agua es un pecado. Entonces tienes el molino en la cabecera del sistema hidráulico, a continuación tienes tu acequia y te vas llenando balsas, a mitad tienes un lavadero y las huertas que van asociadas a cada una de esas balsas. Y en la Bermeja también hay una serie de galerías, si no recuerdo mal son 3, que claro, conforme el acuífero ha ido debilitándose, pues a una primera galería que estaba situada a más altura, en el monte, le sucedió una inferior y otra inferior. Esa huerta está abandonada y de la otra queda muy poco en cultivo. Has mencionado los molinos, ¿no? Bueno, yo creo que los más representativos son aquellos que están justo en el lavadero público, el molino de arriba y también ese de abajo. ¿Qué nos puedes contar sobre estos? ¿Y había más molinos hidráulicos en el municipio o han existido en algún momento? Que tengamos documentados solo son esos. Solo son esos porque eran 2 molinos de cubo, uno está destruido totalmente. Y que tengamos documentado solo eso por el tema de caudal de agua, ¿no? No son molinos de regolfo como nos podemos encontrar en el río porque no hay potencia de agua suficiente, sino que son de cubo. El cubo se llena, sale por un pequeño agujero que impacta sobre las palas, hace girar todo el mecanismo del molino, ¿no? Y participa el molino está recogido, por ejemplo, en las ordenanzas del agua del molino, está recogido, tiene que contribuir con una cantidad al mantenimiento de todo el sistema hidráulico. Estos molinos eran propiedad de la Orden de Santiago, los 2. Y ya tenemos, de uno de ellos tenemos noticia que ya a principios del siglo XVI, en 1507, ya tuvieron que cambiarle la piedra por desgaste, que por cierto lo compraron en Alicante y se la trajeron de allí. Y la verdad es que es un sistema, pero es un sistema que está muy poco cuidado. Se han construido inmuebles recientemente, no está bien conservado aquello y la verdad es que es una pena porque es uno de los parajes más bonitos del pueblo. El sistema hidráulico del molino lleva aparejado una balsa de riego, porque claro, el manantial está aflorando las 24 horas y hombre, ir en el siglo XVIII o incluso hoy a regar de noche, pues si se puede evitar, se evita. Entonces claro, todo el agua que emanaba de noche se almacenaba en la balsa. Y en esa balsa, y entonces al día siguiente se regaba o bien directamente del manantial o bien directamente de la balsa, o bien se juntaban las dos hilas. Y por otro lado, en el catastro de Ensenada hemos leído que hay también datados 3 molinos de aceite, y uno en la plaza de Don Antonio Molina, pone, otro en el Cabero de la Era y otro en el barrio El Pilar. ¿Se puede ver actualmente estos molinos o qué se sabe de ellos? No se pueden. Eran propiedad, esto también era un monopolio de la orden, ¿no? Entonces, uno de ellos sí lo tenemos localizado, el del Pilar. Lo único que pudimos hacer ahí fue poner una placa en el sitio donde está, que enlaza a la página web del ayuntamiento, donde hay una breve descripción de lo que eran los molinos de aceite. Eran artefactos normales como existían en otra parte de la península y no tenía mucho más. Es decir, estos eran bienes de la Orden de Santiago y como todos los bienes de la Orden de Santiago casi siempre estuvieron en ruina hasta que finalmente desaparecieron. Estaban en ruina porque los comendadores tenían que invertir parte de sus beneficios en el mantenimiento de esas infraestructuras. Pero claro, estaban más interesados en llevárselo caliente que en reinvertir en algo que realmente no era suyo. Entonces, pues normalmente
tanto incluso la misma Casa de la Encomienda, los bienes de la encomienda, todo aquello que ellos podían sacarle mucho partido, que tampoco eran los comendadores, sino los administradores, porque realmente el comendador aquí fue el gran ausente. Normalmente arrendaban o tenían algún administrador. Y entonces todos estos bienes pues los mantenían en producción mientras que no se caían. Y hay mucha documentación de la Orden de Santiago instando a los comendadores a que mantengan los bienes que son de la Orden. Mira, llegan hasta el punto, para que te des cuenta un poco del abandono, que en una de las últimas visitas que realiza la Orden en el siglo XVIII, les dice que ya no les piden que mantengan los bienes, sino que por lo menos los títulos de propiedad, las escrituras, que vayan recogiéndolas, porque ya habían perdido hasta las escrituras de los bienes. Y por otro lado, datado en el siglo XI, se han encontrado unas canteras de yeso por aquí, en el valle. ¿Cuánto importante fue el yeso en Ricote y en el valle, y cuánto queda de esto en nuestros días? Pues, vamos a ver, yo tengo 64 años y yo he visto en funcionamiento las canteras. De hecho, mi familia tuvo una. Dejaron de producir sencillamente porque era un trabajo muy duro, y por otra parte comercialmente ya dejó de ser rentable. Entonces aquí por ejemplo tenemos el monte ese le llamamos, se llama el Algezar, es decir, que el mismo topónimo hace alusión al yeso, ¿no? Y ahí habían 2 canteras. Todavía se puede ver el hueco que dejaron. Y el yeso era fundamental. Pero además el yeso tiene una característica muy interesante, y es que tenemos mucha materia prima para fabricar yeso, y si tú tenías que hacer una obra, cualquier particular que tuviese que hacer una obra en cualquier sitio, era fácil encontrar materia prima, la piedra, hacerte un horno y fabricar tú mismo el yeso. Con lo cual no tenías transporte y el gasto era la mano de obra tuya. Entonces el yeso ha estado muy relacionado siempre con la arquitectura de esta zona. Entre otras cosas porque era imprescindible. Es decir, aquí el sistema de construcción es el sistema de construcción islámico, de ir compactando bloques de tierra. Pero claro, tú vas compactando bloques de tierra, vas cogiendo los formeros, le echas tierra, la prensas, pero claro, entre capa y capa ya le tienes que echar una primera capa de yeso. Quitas los formeros, los vuelves a montar un poco más arriba y así vas construyendo. Pero claro, una vez que termines, tienes que lucir las fachadas, porque si no te va a durar la obra poco o nada. Entonces, el yeso siempre ha sido la materia prima que ha servido para construir y para mantener en pie todas nuestras construcciones. La población de esta zona siempre ha vivido muy en contacto con la naturaleza y con lo que la naturaleza le ha dado, y ha sabido aprovecharlo. Es decir, evidentemente nunca ha sobreexplotado nada. Por eso seguimos teniendo este paisaje apenas transformado. Y a lo largo de la historia, ¿cómo de importante ha sido el esparto en Ricote o en el Valle del Ricote? Pues en pocas palabras te podría decir que el esparto ha quitado mucha hambre. Entonces el esparto es lo que son las atochas, es algo que por aquí se produce es algo que forma parte del ecosistema, ¿no? Y recoger esparto, picarlo, hacer lo que llamamos las lías, las cuerdas, y a partir de ahí, o la pleita, y a partir de ahí hacer utensilios, forma parte del ADN nuestro, normal. Yo, por ejemplo, ya soy de una generación que esto le pilla un poco lejos. Yo lo he vivido de pequeño, ¿no? Pero mira qué raro que no me vaya yo al monte y no me coja algo de esparto y haga una onda o alguna tontería de ese tipo, no sé. Es algo que se lleva dentro, ¿no? Pero claro, una cosa es
ese sentimentalismo y otra cosa es el comer. Entonces, aquí hasta hace muy poco todavía queda gente que se dedica a elaborar el esparto, a hacer lo que es la lía. Pero hace unos años es que era raro ir por la calle y no encontrarse continuamente normalmente mujeres que haciendo esparto, haciendo lía. Esta lía después se llevaba o a Blanca o a Barán, se la pagaban y ya digo, ha quitado pero mucha hambre el esparto en estos pueblos, sobre todo en Ricote, seguro. Y de una planta nos vamos a otra, la morera. ¿Se ha plantado aquí, se ha hecho con ella seda con los gusanos o no es aquí la zona que ha proliferado este tipo? En el caso de Ricote no. La morera fue un producto muy importante para la economía murciana, muy relacionado con el mundo morisco, pero en el caso de Ricote municipio, Ricote entorno no. No, aquí es muy raro. Vamos a ver, en todos los productos que tenemos documentados, por ejemplo, el caso del catastro del Marqués de Ensenada o la misma documentación del siglo XVIII, la morera queda en la zona del valle, mientras que aquí en Ricote estamos hablando más de cereal, estamos hablando más de olivo, estamos hablando más de ese tipo de productos. José María, muchísimas gracias por la entrevista, también por hacernos esta introducción, gracias este contexto de Ricote, poder conocerlo un poco mejor. Así que muchas gracias. Gracias a vosotros.